José María Villa, Carlos, también en su condición de cronista, todos los miembros de la Trocha, pero también sé que por aquí, aparte de alumnos de patrimonio, a Raquel, a su profesora, le agradecemos, del Centro de Adultos Al-Yazira, muchas gracias por participar hoy también de estas jornadas. A muchos miembros de otros colectivos, me consta también el colectivo AEPA, que tan buen trabajo hace también por la divulgación de nuestro patrimonio y de nuestra historia. En el marco de, como decía, de estas jornadas, que bueno, ya llevan 2 días, estamos en su 3er día y que están siendo un auténtico éxito. Hace un rato disfrutábamos de esa interesante conferencia que daba el profesor Andrés Bolufer sobre una magnífica colección particular de postales antiguas, y ahora lo vamos a hacer de la mano de Juan Carlos Martín Matilla, que sé que es conocido para todos ustedes, miembro también de la Trocha, un gran investigador, aparte de, en su momento también docente, pero sobre todo un enamorado de esta ciudad. Me consta que para él todo lo que signifique Algeciras, su patrimonio, su historia, es algo que le llena de orgullo. Y hoy creo que va a abordar un tema muy interesante, porque estamos hablando en estas jornadas del patrimonio en general desde todos sus ámbitos, no solamente el patrimonio monumental o el patrimonio arqueológico, que también se abordará, sino aquel que, bueno, ya no conservamos, por el devenir de la historia, por diferentes circunstancias, pero que ya no conservamos. Así que me imagino que va a ser muy interesante, y yo ya les dejo para que escuchen a Juan Carlos Martín Matilla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y espero que no se aburran con mi conferencia. Pero yo trataré de hacerla lo más ameno posible y demás. Bueno, pues vamos a empezar. ¿El micrófono? La luz. Pues entonces, ustedes saben que la historia de Algeciras hay que retrotraerla hasta hace 2000 años, ¿no? Cuando se funda en la época del emperador romano Augusto con el nombre de Julia Traducta, que se asentaba en lo que actualmente es la Villa Vieja. Aquella ciudad romana, pues por el devenir de la invasión de los bárbaros, sobre todo de los vándalos, cuando pasaron al norte de África con Genserico y demás hacia lo que hoy es Túnez, Cartago, pues se destruyó. Después, en la época del emperador bizantino Justiniano, este emperador intentó recomponer lo que pudo del imperio romano y conquistó toda la cornisa mediterránea, ocupó aquella ciudad que había quedado devastada, Julia Traducta, la repobló otra vez, la puso otra vez en uso, pero ya también con el devenir de los hechos históricos, pues cayó en el abandono, y ya en el siglo VIII llegaron los árabes y los bereberes y fundan una nueva ciudad al norte de Wad al-Assal, dicho en español, el río de la miel, lo que actualmente es del centro de Algeciras, ¿no? En esta población pues se construyó un alcázar en lo que hoy es la meseta del barrio de San Isidro, ¿no? Y se amuralló, se fortificó, y la antigua ciudad de Julia Traducta quedó más o menos olvidada, entre comillas, hasta el siglo XIII, en que los merimerines o meriníes, ¿no?, aprovechando un campamento cristiano de uno de los asedios a Algeciras, ¿no?, pues construyen una nueva ciudad, una nueva villa, Albinya. De ahí que el nombre de nuestra ciudad fuera en plural, las Algeciras, separadas por el río de la miel, por Wad al-Assal. Igual que Sevilla y Triana, por poner más o menos un ejemplo, o Buda y Pest, ¿no?, la capital de Hungría, ¿no? Bueno, pues en este primer plano, bueno, Algeciras, vamos antes de empezar con el plano porque si no lo vamos a entender, Algeciras fue musulmana, fue después conquistada por Alfonso XI en 1344, bajo poder cristiano tuvo 25 años, desgraciadamente, aprovechando las guerras fratricidas, civiles, pero
el cruel o el justiciero, que depende de los historiadores cómo lo califiquen, y su medio hermano, Trastámara, pues rey de Andalusí, de Nazarí Andalusí, de Granada, la reconquista otra vez, y como no la podía mantener porque es una ciudad demasiado extensa, Tarifa ya era cristiana, y dice, pues me quedo con Gibraltar, que es mucho más pequeño, más fácil de defender, más fácil de mantener. ¿Y qué es lo que hago? Pues muy sencillo, destruir Algeciras, ni para ti ni para mí, dicho en forma coloquial, ¿no? Ni va a ser cristiana, ni va a ser musulmana, no va a ser de nadie. La destruye, y había historiadores que dicen que parece mentira que 2 días antes esa ciudad hubiera estado habitada y totalmente construida. La arrasó literalmente. Bueno, pues así estuvo arrasada unos 350 años. Bueno, Algeciras va a renacer como el ave fénix de sus cenizas debido a la triste conquista de Gibraltar por los holandeses y los ingleses. Porque todos sabemos los ingleses que si tú invitas a un inglés a tomarte a tu casa, se queda con la vajilla del agua. Bueno, entonces Algeciras queda destruida, y al comienzo del siglo XVIII varios pobladores de Gibraltar se asientan entre las ruinas de Algeciras, que para aquel entonces todavía mantenía bastante restos de sus edificaciones y de sus edificios antiguos, ¿no? Todavía se mantenía en lo que era Cabo Algeciras hace un rato, en la meseta de San Isidro, el Alcázar, que, si fijan ustedes en la fotografía, en el ángulo superior derecho se ve una meseta que hoy está ocupada por el barrio mencionado, ¿no? Lo que es la plazoleta homónima, ¿no? Y eso estaba a principios del siglo XVIII. Se dice que un sacerdote, Labat, habló de un castillo. Ya estaba arruinado o semi-arruinado, pero todavía persistía, y eso es lo que presuntamente cartografió el marqués de Bermú, Próspero, que estaba al servicio del rey Felipe V, ¿no? Y que decidió reconstruir la ciudad siguiendo un trazado ortogonal propio de la Ilustración. Lo que pasa es que por diversos motivos no lo consiguió. Pero si se dan ustedes cuenta, todavía Algeciras está rodeada por el cinturón murado, ¿no? Por las murallas. Ahora, pasamos a la siguiente foto. ¿Qué diferencia aprecian? En el ángulo superior derecho ya no está el Alcázar. Ya no está el Alcázar. ¿Por qué? Porque sus piedras fueron utilizadas para construir las edificaciones de aquella Algeciras que estaba renaciendo, ¿no? De hecho, la capilla de San Isidro está asentada sobre restos de ese Alcázar, que se mantuvo, ya les he dicho, más o menos, si no entero, pero sí con bastante consolidez, ¿no? Bueno, pues la muralla persiste con sus puertas, ¿a que sí? Ahora, la Torre de la Palma, ¿por qué la traigo? Porque, claro, muchos sillares de las torres cristianas reforzadas por Alfonso XI fueron reutilizados cuando Algeciras comienza a reconstruirse. Y muchísimos de estos sillares pasaron a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, nuestra catedral de Llure. La catedral de Algeciras se perdió, como tantas cosas, cuando se conquista otra vez por el rey Mohamed V, pero está ahí. En cualquier momento se podría reclamar a la Santa Sede la devolución de nuestra diócesis, pero vamos, eso es otra historia. Y estos sillares que se aprecian aquí proceden de las murallas medievales. Otros usos, pues posiblemente, eso está por estudiar por los arqueólogos, quizás se utilizaran en la fachada de la capilla de San Antón, de la Caridad o de Nuestra Ciudad del Carmen, donde en esta zona más o menos se hallaba la puerta de Tarifa. Si ustedes observan, son buenos observadores, verán que hay dos fases constructivas, o sea que sí, una fase hasta el dintel más o menos de la puerta con unos sillares
más de acarreo, digamos, ¿no? Más de reaprovechamiento, quizás de la puerta de Tarifa. Todo eso son conjeturas mías, eso ya le digo que eso está en manos de los arqueólogos que lo estudien y lo confirmen o lo refuten. Y la parte superior hay unos sillares ya más labrados, es profeso para la fachada. Esta foto, ¿por qué la traigo? Porque aquí se manifiesta cómo los nazaríes destruyeron la ciudad. Los torreones, ¿qué hicieron? Quitaron 2 o 3 hileras de sillares, pusieron unos palos, prendieron fuego a esos palos, que se ha encontrado ceniza, por cierto, prendieron esos palos, los palos se queman, y claro, al perder el apoyo, ¿qué pasó con la torre? Pues para abajo, ¿eh? Se venció. Y aquí se ha mantenido con buen criterio cómo se hizo esa destrucción de nuestras fortificaciones, ¿no? Siempre se habló de que eran Medini, bueno, al comienzo se llama Medini, pero después Alfonso XI la reforzó y hay marca de cantero en los sillares. Si hay marca de cantero, obviamente eran pagados. Entonces, vamos a decir, cada empresa de cantero pues marcaba para luego cobrar su dinero, lógicamente. Esto es lo que quedaba en la parte este del litoral algecireño, ¿no? Esta foto es más o menos de la zona de la calle Trafalgar hacia el sur, ¿no? Y todavía quedaban bastantes lienzos de muralla. Yo he conocido, que yo ya tengo unos cuantos años, que las casas del Callejón del Muro estaban construidas sobre restos de los lienzos de la muralla medieval, ¿no? Y por el venir del tiempo, el avance de la ciudad, bueno, por un montón de causas, pues se van perdiendo. Hay que tener en cuenta que desde el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, muchas murallas fueron destruidas, fueron eliminadas, fueron demolidas, por una sencillísima razón: para ensanchar las ciudades, para librarlas del encorsetamiento de las murallas medievales, ¿no? Eran los típicos ensanches. Sevilla, Granada, Barcelona, ¿no? Y si hoy día hay ciudades, bueno, en Tarifa, por cierto, se quiso derribar la muralla, empezó por la Puerta de Jerez, después se opusieron muchas fuerzas vivas de Tarifa y se interrumpió esa demolición, ¿no? Si hoy día muchas ciudades mantienen las murallas, es por una razón práctica, económica. Resultaba más caro derribar la muralla que mantenerla, porque había que emplear dinero para derribar toda la muralla. Entonces, eso se conserva en Ávila o se conserva en Lugo, etc. Esta foto, de todos conocida, es la puerta Ojo de Nuevo. Hasta ahora se había conjeturado que podía ser una puerta de entrada a las Atarazanas. Ahora esto está, digamos, en manos decidirlo, cuál es el destino, la finalidad, a raíz de unos hallazgos habida cuenta de la reforma urbanística de la calle Ojo del Muelle, ¿no? Pero vamos, eso no es cometido mío comentarlo, eso ya les dejo en manos de los arqueólogos, que ellos lo tienen que leer. Entonces, ahora mismo hay que quizás describir un poco cuál es la finalidad de esta puerta. Bueno, por cierto, esta puerta se mantuvo hasta el año 1918, se demuele para construir una casa de tipo colonial en el año 1918 y se perdieron sus restos visibles, que eran la cimentación y demás. Esta torre, también este grabado es muy conocido, es la torre de Don Rodrigo o del Espolón. Más o menos ustedes sabrán dónde se encontraba, ¿no? En el Paseo de la Conferencia, en la curva del paseo, frente a la entrada principal del Hotel Reina María Cristina. Era una de las torres albardanas de la muralla de la ciudadela de la villa de Albiña, de época
Merinín, Nazarí, porque claro, ahí se solapan esas dos épocas, los Meriní y los Nazarí, porque la ciudad de Algeciras va pasando de unas manos a otras, ¿no? Entonces, más o menos se construye esta época Nazarí, o Meriní, después Nazarí, etc. Y esta torre era la última ya frente al acantilado que daba a la antigua y desaparecida playa del Chorrero. Hay una garita del siglo XVIII arriba, añadido, obviamente. ¿Y qué le pasó a esta torre? Pues claro, estaba al borde del acantilado, al borde del barranco, sometido sus cimientos al embate diario del mar. Tanto chocar las olas contra los cimientos, tanto chocar, los fueron debilitando, hasta que en 1901 se debilitaron tanto que hicieron desplomar la torre, ¿no? Y esa torre se perdió. Estos son los restos que quedaron en la playa del Chorrero. Muchos de ustedes habrán conocido el nombre de Piedra Morena, ¿sí? Entonces, estos son esos restos de la torre de Don Rodrigo del Espolón cuando se vino abajo debido al combate del mar, ¿no? Ahora, hubo dos campañas de excavaciones arqueológicas en el año 17, del año 21, si no recuerdo mal, y en el paseo de la conferencia ahora ustedes ven 3 muñones aquí sí, de Torreón. Pero en la excavación dirigida por nuestro estimado arqueólogo del Escamino, pues se excavaron, se encontraron la parte que está oculta, ¿no? Toda la base de las torres, ¿no? Esta y la otra. Se hicieron prospecciones y excavaciones, se hicieron estudios, se encontraron muchísimos restos arqueológicos. Hay un proyecto para restaurarla, rehabilitarla, ponerlas en valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y de momento, hasta que ese proyecto no se lleve a cabo, pues por medidas precautorias, pues ya se ha vuelto a tapar, ¿no? Pero las he traído para que vean esas torres que fueron destruidas en el siglo XIV, ¿no? Y cuyos restos en menor o mayor medida han ido perviviendo hasta la actualidad, ¿no? El día que se haga realidad ese magnífico proyecto, pues será un orgullo para nuestra ciudad poder mostrar las torres, las fortificaciones del lado sur, de la Albiña, de la Ciudadela, Meriní, Nazarí y cristiana, porque esa ciudad después fue, lógicamente, conquistada por los cristianos, ¿no? ¿Sabe qué torre es esta? La torre de los Adalides. Esta torre se encontraba, perfecto, indicativo, se encontraba en los las altas lomas, colinas de la barriada de la Granja. Claro, estas torres eran torres vigías, ¿no? Servían para comunicar y para otear el horizonte, ¿no? Hombre, cuando se construyó la torre, obviamente no había nada a su alrededor, estaba allí en un monte pelado, ¿no? Entonces, tenía una capacidad de divisar el horizonte, pues, estupendísima. Se mantuvo estupenda la torre, pero desapareció. Un hecho muy curioso, muchos de ustedes lo sabrán. ¿Por qué desapareció esta torre? Nos vamos a ir al 1898. ¿Qué ocurrió a nivel nacional en aquel fatídico año? Pues la guerra de Cuba, Filipinas. Estados Unidos siempre había querido comprar Cuba a España para dominar el Caribe. Ya se había anexionado, vamos a decirlo de forma elegante, se había anexionado más de la mitad de México y quería hacer lo mismo con el Caribe. Intentó comprar esta isla a España, pero España no quiso, ¿no? Andando el tiempo, una revuelta contra España, tal y cual, y los revolucionarios piden ayuda a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos pues vio el cielo abierto y dice, pues esta es la mía, vamos a apoyar a los revolucionarios, a los insurgentes, a los independentistas cubanos, y todos ustedes se acordarán del hecho del acorazado Maine, ¿no?
del Maine para los amigos, ¿no? Que eso es un hecho histórico que hay que dilucidar. Bueno, pues esa explosión dio pie a que Estados Unidos se involucrara en la guerra de Cuba. Bueno, pues España lucha contra Estados Unidos, David contra Goliat, y se corrió la noticia, o bueno, el bulo, como quiera llamarse, de que la armada estadounidense iba a atacar las costas españolas. Claro, esta torre, como acabo de decir al principio, se encontraba en un monte pelado y podría servir como punto de referencia para, digamos que, centralizar ese ataque. Y pues mira, muy sencillo, ¿qué hacemos? La volamos, entonces vuelan esta torre, emprenderían pólvora porque la dinamita todavía no se había inventado, Nobel la inventó a principios del siglo XX, volaron esta torre y vamos a ver. Y esto es lo que nos queda. Y esto es lo que nos queda. No de la torre, de la barbacana que rodeaba la torre. Que todavía es peor. ¿Dónde se encuentran estas 10 piedras o 11 piedras? ¿Sabes dónde se encuentran? Dentro de un acuartelamiento que hay en esa zona al final de la avenida Bellavista. Es el único acuartelamiento que queda en Algeciras, porque Algeciras siempre fue una ciudad muy militar, por razones obvias. Y dentro de ese acuartelamiento se encuentran estas piedras, porque hay no sé cuántas piedras, no las he contado. Nosotros estuvimos, yo estuve con David Martín, nos recibieron amablemente, de forma exquisita los militares, nos permitieron fotografiar, dice, mire, fotografíen solamente las piedras, obviamente, nos permitieron fotografiar, vamos, el trato fue exquisito y no puedo decir otra cosa. Y esto es lo que nos queda de la torre de los Adalides. Bueno, esta sí muy conocida. Esta es la famosa torre del almirante Bocanegra. Bueno, no es exactamente esta torre, vamos a explicarlo. La llamada torre del almirante hace referencia al almirante Bocanegra que intervino en la conquista de Algeciras con Alfonso XI. Bueno, esta torre se pierde y sobre sus restos, sobre sus cimientos, se va a construir otra en el siglo XVI o XVII más bien, cilíndrica. Pero ¿qué pasa? Que se dedicó a polvorín. ¿Qué pasó? Si se dedicó a polvorín, se convirtió en polvorón. Explota, bueno, explosiona. ¿Y qué nos queda? Pues esto. ¿Qué da esto? Bueno, la torre del fraile de los Canutos, que hasta el 2006 se mantuvo más o menos intacta, pero en el 2000, más o menos 2000 y pico, primera época de este siglo, un temporal pues hizo que se cayera la mitad. Esto es lo que nos queda, y si se dan ustedes cuenta, hay una grieta de arriba abajo, y esta es la parte en que ya se ve lo que queda de la torre y todo lo que está perdido. Esta torre es una de las torres vigía de 1588, y eran esas torres que servían para la comunicación por si venían los ataques del berberisco, el famoso dicho, no hay moros en la costa, ¿sí? Claro, eso no hay moros en la costa porque estaban oteando el horizonte y se comunicaban con hogueras, ¿no? Entonces si había algún ataque, pues se visualizaba esas hogueras y demás, ¿no? Y pasamos. Bueno, ¿qué pasó ahora? Los fuertes, vamos a ver. En el siglo XVIII, claro, estábamos en guerra con Gran Bretaña, por cuestión de Gibraltar. Entonces, la corona de España vio la necesidad de fortificar toda la bahía de Algeciras con fuertes, tanto con fines ofensivos como defensivos, ¿no? Y estaban el Stormont, San García, San Diego, Isla Verde, Santiago,
en Algeciras, el Tolmo, que no he dicho, en la línea, los fuertes de San Felipe y de Santa Bárbara, bueno, muchísimo, toda la valle está fortificada. Bueno, ¿vale? Pero en 1808, ¿qué ocurrió? La guerra de independencia. Contra los franceses entraron de forma amistosa, con el tratado de Fontainebleau, nuestro queridísimo Godoy, para conquistar Portugal, tal y cual. Vale. Y ya nos dimos cuenta que nos iban a estar un fin de semana, que iban a estar unos cuantos meses, ¿no? Pero 6 años, pero bueno. Tuvimos que pedir ayuda a nuestros queridísimos amigos de toda nuestra vida, los ingleses, que mientras nos ayudaban, entre comillas y comillas, en España, nos acosaban en el Caribe, ¿no? Para conquistar las posiciones españolas de Colombia, Venezuela, ¿no? Bueno, vale, pues nos ayudan, viene el duque de Wellington y todos sus acompañantes. ¿Y qué pasó? Dijeron, mira, vamos a volar los fuertes de la bahía de Algeciras, no sea que caigan en manos francesas. Bueno, más bien napoleónicas, porque en el ejército de Napoleón había franceses, había polacos, cosacos y habría de toda Europa entera. Bueno, no sea que caigan en manos napoleónicas. Pues mira, muy sencillo, los volamos y los volamos. Y este es un resto que queda del fuerte del Tolmo. Quedan ahí unas cuantas piedras. Ya está, ahí está. Yendo por el Tolmo está hacia Tarifa, digamos, ¿no? Hacia el sur del término municipal de Algeciras. Esto también quedan unas cuantas piedras que están detrás de la tabla, se sobreentiende, ¿no? De la zona de Punta Carnero. Que en esa zona, donde estuvo este fuerte, después de 1864, Jaime Font construyó nuestro conocido y querido faro de Punta Carnero, ¿no? Por visto, yo he escuchado que hay un cierto proyecto de rehabilitar, de poner en valor este fuerte. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto. El fuerte de Santiago, aquí mismo, lo tenemos aquí mismo. Este fuerte se salvó de la destrucción napoleónica, pero después, a principios del siglo, pues se destruyó, por las razones que fueron. Y este fuerte fue muy importante en la batalla de 1801, ¿no? La famosa batalla de Algeciras, ¿no? Cuando hubo un enfrentamiento entre la armada española francesa contra la británica, ¿no? Y en el fuerte de Santiago pues se habilitó, se dispuso para el acuartelamiento del regimiento de artillería. Hubo varios regimientos de artillería, el ministro 4, el ministro 5, el Rasta. Mi padre, que era oficial de artillería que vino de Castilla, destinado a este fuerte, pues me contaba que después, años después, cuando se hicieron las catas, pues se confirmó lo que me decía mi padre, que cuando se hacían alguna zanja, pues se encontraban esqueletos, estos de enterramiento. Y me contó una curiosidad, yo tendría 5 o 6 años, pero eso se me quedó en la memoria, que abrieron una zanja y encontraron un cuerpo de una persona de la época medieval, intacto, entre comillas, se veía hasta las correas de las sandalias. ¿Qué pasó? Que fue tocarlo y pulverizarse. Es decir, se mantuvo en un microclima, digamos, ¿no? Pero el momento que entró con la atmósfera, el momento que se tocó, pues se pulverizó. Y eso me acuerdo que me lo contaba mi padre. Después, años después, cuando ya se hicieron catas arqueológicas, pues se confirmó eso. Encontraban muchos enterramientos, ¿no? El fuerte de San García. Este fuerte habría que terminar sus excavaciones porque se puede encontrar más restos porque están enterrados. Parte del fuerte se ha desprendido por el acantilado, ¿no? Y si ustedes van allí, lo ven caído, ¿no? Hace falta eso,
excavar más y rehabilitarlo más. Este fuerte sí se destruyó en la época napoleónica, San García, porque un oficial que estaba allí provenía de la zona de la Bureba, de Burgos más o menos por ahí, ¿no? Y su patrón era San García. Bueno, le puso fuerte de San García, que es ese antropónimo dio nombre después al topónimo de la barriada de San García, ¿no? Y de la iglesia de San García ahora, ¿no? Todo está interrelacionado. El acueducto. Aquí hay que hablar. Aquí hay que hablar. El acueducto. Esta obra, que es mucho tomada por romanos, pero no es romana romana, se construye entre 1777 y 1783 por Casau y Díaz, ¿no? En la Galicia, Pablo Díaz. Una obra de ingeniería hidráulica magnífica, extenso, claro, se tuvo que reforzar con contrafuerte, con una especie de agotante, porque hasta el mismo arquitecto se dio cuenta de que un mal viento se lo iba a llevar por delante. Y así cuando estaba al completo. Pero en el 1958, más o menos, según afirma Antonio Torremocha, el año de mi nacimiento, por cierto, fíjate, la casualidad de la vida, se vino abajo. Más delante, bueno, se vinieron abajo 2 o 3 arcos. ¿Por qué? Hay dos hipótesis. Una es obvia por el temporal de Poniente, pero también dice que es que ya estaban debilitados los cimientos, porque como el tren pasaba por debajo del arco, las vibraciones de la locomotora, pues claro, hacían debilitarse esos cimientos, ¿no? Claro, si ya los cimientos estaban más para allá que para acá, como se dice coloquialmente, vino un temporal de Poniente y se cayeron varios arcos. Claro, el acueducto está todo a presión, digamos, ¿no? Si se rompe 2 o 3 arcos, pues ya pierde esa presión. Como en una iglesia, en la catedral, le quita la clave de la bóveda y la bóveda se ve abajo. Pues lo mismo. Se cayeron toda la parte más extensa, porque era la que tenía menos estabilidad. Vamos. Esta foto es de 1983. ¿Cuántos arcos ven ustedes aquí? 7, ¿a que sí? 7. Esta la hice yo en el mismo año, pero a final de año. ¿Cuántos ven aquí ahora? Faltan 2. Faltan 2. Si no nos fallan las matemáticas. ¿Por qué faltan 2? Porque se cayeron. ¿Cuándo se cayeron? En el 1987. Por otro temporal de Poniente. Se cayeron y caídos estaban mejor que levantados. Se hicieron unos garajes debajo, muy bonitos, mucho respeto para nuestra historia. ¿Cómo están ahora? Se han habilitado, se han quitado los garajes, pero si ustedes se fijan en el lado derecho, verán que uno de los arcos que estaban visibles ya no lo está. ¿Por qué? Porque a un vecino de la calle de Paul, Clemente VI, pues no tuvo otra genial idea que agrandar la casa a expensas de ocultar una. Y eso es lo que nos queda, más el arco que atraviesa la mencionada calle. Vamos a ver. Esta la he traído a colación del derrumbe accidental, desgraciadamente, pero accidental, de un arco del acueducto del pueblo. ¿Pero qué ven en esta foto? ¿Qué ven? El acueducto como un sándwich, emparedado, entre casas. El acueducto está completo, que eso es lo que más duele. Y este acueducto se hizo porque, claro, el acueducto de la bajadilla era insuficiente para traer el agua, ¿no? Como complemento, digamos, ¿no? Y se hizo en el 1845-48. Y está completo. Sigamos. ¿Qué le pasa al acueducto? Que ya en los años 60, porque yo ya siempre lo conocí así, cuando se construyeron casas y lo emparedaron.
Esta la he traído para que ustedes todos comprueben que el acueducto se mantiene intacto, que es lo que digo, que lo que más duele, porque el acueducto está, pero está oculto, yo no digo nada. Bueno, esta fotografía, ¿qué representa? Porque casi todo el mundo se equivoca. ¿Qué representa esta fotografía? ¿Puedes ponerla un poquito más de casa, para abajo, la calle Bueno, pues representa la calle San Antonio, con la iglesia de la Merced al fondo. Pero que no digo, muchas personas se equivocan con la calle Cayetano del Toro, con la iglesia de la Caridad. No, la calle San Antonio con el convento. Esta es la iglesia del convento de la Merced. La iglesia de la Merced, que esta iglesia está tomada desde la esquina donde estaba antes Sari el Capsi, digamos, ¿no? Que a mano derecha se entrevé un poquito una casa de estilo colonial inglés, que fue, cuando yo era niño chiquitillo, muy chiquitillo, centro de salud, ambulatorio, ¿no? Que yo me acuerdo que era un niño de 3 años, 4 años, no me acuerdo que sería así, y mi padre me llevaba para vacunarme, supongo, de la polio, y nos vacunaban, muchos de ustedes se acordarán, con un terrón de azúcar, ¿sí? Y inyectaban la vacuna en el terrón de azúcar, y yo tendría pues 3 o 4 años, ¿no? Bueno, el convento de la Merced. La Merced, aquí ya en la Edad Media estuvieron aquí los mercenarios. Claro, ya se perdió. Quizá la Virgen de la Merced esté ahora en Jerez. Sí, quizá. Bueno, esos son conjeturas, hipótesis y demás. Pero vamos, tú a un jerezano le quitas tú la Virgen de la Merced y ya latigazo, vamos. Bueno, el convento de la Merced empieza a construirse en 1725, gracias al aporte monetario del capitán Montañón, y la iglesia pues pasó por ciertas vicisitudes, después ya se va terminando en 1740 y tanto, fue iglesia castrense, tenía 3 naves, una cúpula con un cimborrio y el tejado. Las puertas eran muy destacables, vamos a ver una fotografía lateral. Y, claro, sufrió primero ya la desamortización, la nefasta, funesta desamortización de Mendizábal, porque no solucionó los problemas económicos de España y causó un daño enorme al patrimonio cultural histórico de nuestro país, ¿eh? Y no solucionó lo que quería solucionar. Pero bueno, eso no está esto. Sufrió la desamortización y el convento. Claro, el convento se desamortiza, los monjes son echados, son expulsados, es claustrado de forma fina y elegante, y va a tener diferentes usos: cárcel, ayuntamiento, instituto, y en la parte de atrás, muchos de ustedes se acordarán, que daba a la calle Munición, calle Comandante Gómez Ortega, que daba al barranco, estaba el cuartel de escopeteros. Muchos de ustedes se tienen que acordar. Yo recuerdo de entrar con mi padre, porque yo de niño chico, los que me conocen de toda la vida saben que yo con mi padre iba a todos sitios. Bueno, pues de niño chico entré una o dos veces en ese cuartel, pero yo era muy chico, tenía 4 años. Me acuerdo, entre las brumas de la memoria, de un gran patio con unas paredes blancas, altísimas. Es lo que me acuerdo, pero vamos, que yo lo he conocido. Y el convento, cuando vinieron mis padres de Medina del Campo, era cárcel todavía. Eso se tiene. Ellos vinieron en el 53 y todavía era cárcel, porque hasta el 54 o 55 no se construyó la antigua cárcel que estaba en la Piñera, digamos, ¿no? Y cuando vinieron, me acuerdo que mis padres contaban cómo sacaban a un preso al paso del Nazareno para liberarlo, ¿que sí? Para liberarlo. Eso me lo contaban mis padres. Y ahí yo ya lo he conocido cuando yo era pequeño como el teniente de la policía local, como el teniente de la policía local. Cuando los policías llevaban esos cascos que parecían
un poco ordinario, de boca abajo, ¿no? Blancos, ¿no? Eso es diálogo conocido. Después, la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia se derribó a finales de los años 40 o muy a principios de los 50. Porque, claro, sufrió, pero iconológicamente sufrió también los ataques del año 31, de mayo del 31, como todas las iglesias de España, por supuesto. Y claro, a partir ya esa pasó a manos privadas, ¿no? Y se vendieron los particulares, se derribó la iglesia, con mucho respeto a la historia de Algeciras y a los monumentos de Algeciras, un respeto encomiable, se derriba y se construyen las casas modernas que hay ahora. El convento, sí, ya digo que lo conocí yo, el convento se mantuvo 20 años más. En el año 72 por ahí se derriba para construir la calle. Sigamos. Esta es una vista de la calle Convento, la iglesia queda a mano izquierda y si se dan cuenta la espadaña es perpendicular a la fachada. Se ve de frente, esta tiene que ser de los años 30 esta foto, por el coche que hay ahí, ¿no? Aquí esta foto sí se ve ya la fachada del convento de la Merced. Y al trasfondo la espadaña, ¿no? ¿Saben ustedes estos panelones a qué edificio pertenecen? ¿No? A la iglesia de San Servando, que se encuentra en la esquina de la calle Alexander Henderson con la calle Lechería. Esta daría la calle Lechería, lo que pasa es que ahora ha crecido el arbusto y la tapa ya. Pero cuando yo hice la foto todavía se veía así. Y por dentro se metieron unos paredones dentro de un garaje, ¿no? La iglesia de San Servando se construye en 1775-74, dedicada a San Servando, patrón de San Fernando, que en la época romana, las persecuciones romanas lo iban a llevar a la Italia Tingitana y en el camino lo mataron al pobre. Entonces se santificó como mártir. Y esta iglesia tuvo su advocación. Claro, ¿qué pasó? Que sufrió la desamortización de nuestro queridísimo Mendizábal. Se acabó la iglesia, se arruinó y ahora quedan unos cuantos paredones. Igual que esta iglesia, no quiero traer fotografía, la iglesia también de la dehesa de la Punta de San García, ¿no? O de Getares, y la del Murillo o San José del Cobre, ¿no? Que es muy curiosa porque la portada de la iglesia del Cobre tiene un arco y casi igual al arco de entrada al asilo San José, al antiguo asilo San José. Y eso tiene que ser de principio del siglo XX o final del siglo XIX. Bueno, los puentes. Algeciras tenía un río, ¿no? Y ese río pues fue canalizado y los puentes de Belén. Este era el puente viejo. Este puente se construyó en el 1810 con sillares de las murallas medievales que todavía en el siglo XIX se mantenían. Claro, era un puente muy parecido al que cruza el río de la Miel por el sendero de la Miel, donde está un salto de agua de Marquesa. Son de planos así inclinados, ¿no? Que imitan, digamos, esos puentes medievales, ¿no? Y este es muy parecido. Ese puente del río de la Miel, del curso alto del río de la Miel, tiene que ser más o menos de esta época. Bueno, y este se derribó en el 1910. El puente de la Conferencia. Casi todos lo hemos conocido, ¿no? ¿Por qué se construye el puente de la Conferencia? Porque se llama puente de la Conferencia. Bueno, claro, hemos dicho que este puente viejo, el puente del Cristo, era estrecho, tenía dos planos, su superficie estaba en dos planos y no podía pasar los vehículos, los carruajes de los miembros de la conferencia que estaban alojados en los hoteles Hispano, Término y Hotel de la Agustina, ¿no? Entonces se vio la necesidad de construir un puente para su tránsito.
no este puente, uno anterior, el de 1906. Pero vino una riada y uno de los tajamares pues se rompió, se arruinó, el puente se estabilizó y se tuvo que derribar, y entre 1921 y 1926 se construye este puente de la Conferencia, con un gran arco ovalado y unos pretiles totalmente perforados, muy bonitos. Era un puente muy elegante, ¿no? Y en uno de sus extremos se encontraba un paso a nivel. Muchos lo recordarán. Este puente desapareció cuando se canaliza el río. Este sí ha durado más tiempo, el puente de Matadero. ¿Por qué se derriba? Porque hay un enlace férreo entre la estación y el puente de Lavén. Entonces se derribó y se construyó uno moderno. Entonces este puente de piedra, bastante sólido, y el pretil, la gente afilaba los cuchillos, las navajas, ¿no? En la piedra ¿sí? Porque era una piedra buena para afilar. Bueno, ya, ¿qué iglesia es esta? La iglesia catedral de Llure, de Nuestra Señora de la Palma. Esta foto tiene que ser del principio del siglo XX, 1910, 1915. ¿Qué encontramos en esta foto? Encontramos el órgano, encontramos el coro, encontramos el baldaquino, una bala austral, una escalinata y el haste china de la bóveda, es decir, la pichilla con los triángulos que sostiene la bóveda, unos medallones. Muy bonita. ¿De cuándo es esta foto? De 1931. Pues entran, destruyen la iglesia por completo, sus retablos, sus imágenes, aquello se formó una buena tangana. Y esto es como quedó después de la decoración que hicieron del año 31, ¿no? Atila, a su lado, era un decorado de interior. Bueno, nuestra añorada Plaza de la Perseverancia, construida en 1866 y demolida en 1975, para construir unos altos edificios que no se construyen. Bueno, esta plaza sustituyó a una anterior de 1950, la de la Constancia, ¿no? He visto algún grabado por ahí. Bueno, pues yo estuve nada más que una vez, nosotros no éramos familia taurina, vamos. Se demuele, se salvan las columnas de la plaza. Esas columnas fueron llevadas al Parque de las Acacias. Serán 30 y tantas columnas, bueno, 40, bueno, se fueron. Y allí se fueron rompiendo, no, porque las cosas no se rompen, las rompen. Desaparecieron la mayoría, se salvaron las que se pudieron salvar, y hay 4 en el mausoleo de Paco de Lucía, 2 en el patio del museo, y 1,5 en la entrada a la nueva Plaza de Toros, en el zaguán de la Plaza de Toros. ¿Por qué digo 1,5? Antes había 2. Una. La otra media, porque la cortaron por la mitad, para que sirviera de apoyo al busto del doctor Damos Arregui. El casino sirviente. Era la caseta de feria del casino, obviamente. Era un edificio de estructura de hierro, era la arquitectura de hierro, que después se le añadió una construcción ya más, ¿no? Se fue utilizado como teatro y como cine. Yo entré con mi padre una vez, se entraba por debajo de la pantalla, así que se entraba con la película en proyección, el proyector te deslumbraba y no veía nada. Y se demuele en el año 1970 más o menos, y se ensancha la avenida Blanca. El Teatro Florida. Se mantiene el cascarón, pero la yema y la clara desaparecieron. Se demuele todo el interior. Se construyó el que hay ahora. Y este teatro se construyó en el 1945. Estilo ártico.
arte decoración, sería traducido al español, ¿no? El del techo había un magnífico plafón estrellado, que casi todos ustedes recordarán, por casi todo, unos palcos, ¿a que sí? Y la pantalla también con una moldura muy ágil. Se demueve, se deja el cascarón y la lleve la clara para hacer mayonesa, ¿no? Y hay lo que hay ahora. Que sin pasillo central, es decir, si alguien se tiene que levantar para ir al servicio, se tiene que levantar toda la fila entera. Ahora, para ir ya concluyendo, a partir de 1970 hay una fiebre inmobiliaria tremenda, el virus de las nuevas construcciones. Construcción antigua que ven, construcción antigua que se carga. Había que modernizar la ciudad. Y eso lo digo con sarcasmo y mordacidad. Y empieza a demolerse todos los edificios burgueses, modernistas, eclécticos, historicistas, del tardo barroco, del estilo colonial, vamos. Es que yo empecé a hacer fotografía del año 87 porque me regaló la cámara fotográfica. Pues yo conté que en 30 y tantos años habían desaparecido 30 y tantos edificios, a una media de un edificio por año. Bueno, pues este edificio, que yo no lo conocí, se encontraba en el Paseo de la Conferencia, donde está ahora lo de los monjes de la Cruz Blanca, ¿no? Detrás, más o menos, de la Autoridad Portuaria de la Villa de Alcira. Un estilo colonial modernista muy bonito, que pasó toda la historia de la extranjera. Esto es muy conocido, que sí de ustedes. Exactamente, donde estaba la Villa de la familia Valdés de aquí de Algeciras, y estaba entre la calle Rocha y la calle Ancha, donde antaño estuvo el teatro principal, ¿no? Enfrente de la casa de Giro Martín, ¿no? Era precioso, el edificio era precioso. Yo me acuerdo que en el zaguán, en el vestíbulo, había en el techo un plafón en forma de águila. ¿Sí? Me acuerdo de aquello. Se derribó y ya está. La famosa Casa de los Muñecos, donde está ahora el edificio en cuyo bajo está Milán Sublime, ¿no? Ahí vivieron el oculista Maza, y el dentista Bartolomé. Vinieron aquí. ¿Por qué se llamaba la Casa de los Muñecos? Porque en el pretil de esa azotea había unos altos relieves de temática, creo que es mitológica, de temática mitológica, lo supongo, los dioses, no lo sé, pero él supone que sería mitológica, unos altos relieves, es decir, bastante destacados, y por eso se le llamó la Casa de los Muñecos. Y en el 1970-71 pues pasó a mejor vida. ¿Otra casa que pasaba a mejor vida? Bueno, yo me había traído 500, pero no había traído tantas. La entrada a la calle Convento, donde estaba el bar central, ¿a que sí? Y la casa, donde está Punto Roma, para que todos se sepan, ¿a que sí? Que ahí, en el bar central, me acuerdo yo que las mesas, los veladores eran de mármol, y los que jugaban al dominó, volteaba la ficha y se oía el ruido de los clavitos. Y se cuenta la leyenda, ya ve la mentira, de que esas planchas de mármol eran las lápidas del cementerio que había donde estuvo la discoteca Generatriz, ¿no? Se voltearon, se pulieron, así que tú te agachabas, cogías algo y pones Pepito Pérez, tus familiares que no te olvidan. Así que, bueno, todas estas casas que eran preciosas, porque eran preciosas, pasaron la calle San Nicolás. Bueno, claro, la Villavieja fue colonizada, literalmente colonizada, por los británicos. Un montón de casas coloniales. Y esta era Villa San José. San José. Más o menos por donde está el edificio de la tabacalera que estaba aquí. Sí, para abajo. Eso no lo compré. ¿Cuál es esta? ¿Cuál era? La finca del Águila.
que estaba en la esquina de la calle... Hacía conferencia con ocasión de Virginia, ¿que sí? Y se llama el águila porque sobre la entrada había más de un águila. Y era otra casa colonial inglesa. Nada. Esta la hice yo, por eso cuando todavía había cámaras analógicas. Esta foto la hice yo del año 89, 88, 89. Esta es donde ahora hay un edificio feo, no. Lo siguiente tampoco. Lo siguiente. Porque, bueno, vamos a callar. Donde está New Urban y estuvo Stradivarius y eso. El edificio no es que sea feo, es que es horrible. Horrible. ¿Has visto la foto del puerto? Horrible. Bueno. Y esta casa era muy bonita, tanto barroco y demás. Tenía 3 miradores, de fierro, como se dice aquí, 2 balcones. Y ahí vivió el doctor Ventura Morón. Ventura Morón. Uno de los médicos más famosos, más queridos de nuestra ciudad. Se derriba y se construye la preciosidad de ahora. Esta también es mía, pues en la época yo no sabía hacer muchas fotos, ya he aprendido por ensayo y error, ¿no? Uno aprende así, ensayo y error. Y esta era, ¿dónde estaba esta casa? Donde está hoy la Plaza de la Merced. De la Merced, donde está el Ópera. Ahora, la he traído por una curiosidad, porque se llevó la casa, pero sus herrajes, sus tejerías, se han instalado en el nuevo edificio que hay construido. Si ustedes pasan y miran hacia arriba, que casi nunca miramos hacia arriba, verán que las rejas están en el edificio moderno. Por eso la he traído. Esta ha desaparecido y está en solar y se acabó. En la calle Cristóbal Colón había una relojería y demás, ¿no? Era curioso porque en los voladizos y las ménsulas de los balcones y miradores eran de piedra y en los frentes había una roseta. Tendría que tener una flor, mira, una rosa. Y ya voy llegando, ya estoy ya. ¿Por qué la he traído? La he traído porque el interior y ahora hay un proyecto esperanzador, muy esperanzador, de que se va a construir los departamentos con piscina. Ahora, lo que sí tenemos que estar con Javizor es que no se desvirtúe su fachada, que no se pierda ninguno de sus elementos originales. Porque illo tempore se habló de eliminar los antepechos de los balcones del piso inferior con una magnífica tracería. El proyecto es encantador y ilusionante. Ahora hay que estar vigilante para que no se adultere la fachada. Y la casa, esta es la última, donde estuvo la sociedad cortina. Esta casa está como en plan vulgar, más para allá que para acá, más para allá que para acá. Esta casa es uno de los edificios más elegantes de Algeciras. Art Nouveau, sus rejas son Art Nouveau, arte nuevo en español, y se ha dado un lavado de cara para conservarla porque el edificio, antes de este lavado de cara, parecía que tenía lepra, como yo digo, parecía que tenía lepra. Han perdido los jarrones y la mayoría de las molduras que adornaban sus vanos, los vanos de sus balcones. Y los 2 miradores son de hierro, pero la armadura de madera que tenía en el interior también desaparece. Y esto, al final, ¿cómo concluimos? Que Algeciras, bueno, he traído unas cuantas fotos, porque he traído 500, pero bueno, Algeciras no ha sabido, no ha querido, no le ha interesado mantener su patrimonio. Una vez por razones extrínsecas, la destrucción por las tropas napoleónicas, de las tropas inglesas, ¿vale? Pero otras por razones intrínsecas, porque los intereses inmobiliarios, que sí, la especulación. Y la capital. Y la capital. Vamos a ver, si tú tienes la casa de tus abuelos y a ti te dan, vamos a empezar porque yo tengo me pierdo, a ti te dan 300 millones de pesetas por la casa de tu abuelo, ¿qué haces? Al abuelo lo vas a ver al cementerio y tú te quedas con los 300 millones. Y la casa, se siente.
Y es lo que tenemos y esperemos que no perdamos más cosas. Esperemos que no perdamos. Bueno, pues yo ya no les molesto más ni les aburro. Mi agradecimiento por su asistencia. Un momentito, muchas gracias por venir. Y la clase que tengamos el viernes se pasa a las 11 aquí para ver la siguiente charla. Esto ya sabéis que está hasta el sábado. Creo que hay dípticos por ahí para que podáis coger por si os interesa venir por la tarde o el sábado por la mañana. Y ya está, pues muchas gracias. Nuestra delegada de Un momento, Cultura por favor. le va a hacer entrega a los conferenciantes un pequeño reconocimiento por la disertación que le han dado y lo bien que lo han hecho, ¿vale? Así que, don Andrés Brufet. Bueno, muchas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Aprovecho, como han dicho los dípticos, lo tienen. Esta tarde a las 5 hay un arqueólogo que dará una conferencia sobre las fortificaciones, sobre las murallas, y después a continuación una muy interesante sobre el arte rupestre. A las 6:30. Vamos a hacer la entrega. Jessica, por eso a las 6 de la tarde vendrá la de Jessica del arte rupestre. Vamos a aprovechar para entregarle a Juan Carlos Martín Matilla en nombre... Bueno, Carlos, me gustaría que lo entregaras tú. Venga, pues muchas gracias, Juan Carlos, por esta interesantísima conferencia. Ya se nos decía que le ponen mucha pasión. A ver si me saca guapo, ¿eh? Eso va a ser difícil, pero esto.
Ay, mira para acá. Ay, mira para acá, señora. ¿Qué va? Me acaba de llamar la gente que voy a correr. Venga, corre ya. Adiós.